a comenzar la grabación. Compartimos pantalla. Y vamos con esto. Bueno, díganme cómo se ve ahí, si se ve y se escucha. Bien. Sí, profe. Excelente, bueno. Bien, perfecto. Bueno, repasando lo que hicimos la clase pasada. Nosotros vimos cómo a partir de aplicar la primera ley de Kirchhoff de las corrientes a un circuito de 3 mallas, ¿sí? Y como consecuencia de ello, perdón, ahí estamos. Y como consecuencia de ello, haber logrado armar la matriz según el método de las corrientes de malla, método de las corrientes de malla, ¿sí? Aplicando ese método a un circuito, como decíamos, justamente de 3 lazos o 3 mallas cerradas, en términos genéricos habíamos comenzado, ¿cierto?, a partir directamente de plantear las expresiones matriciales de este método, ¿sí?, el método de las corrientes de malla, y a partir de ahí, obviamente habíamos comenzado haciendo un planteamiento genérico, ¿no es cierto?, de resolución de este tipo de método para este circuito que habíamos planteado inicialmente en la clase pasada. Habíamos desarrollado, ¿no es cierto?, cuál iba a ser las fórmulas, ¿no es cierto?, a partir de ese planteamiento matricial, cómo encontrar las incógnitas de mi circuito, es decir, I1, I2, I3. Luego habíamos hecho un desarrollo, ¿sí?, en función de las componentes, ¿no es cierto?, en función de las componentes, de los elementos de las columnas de tensiones, de elementos del denominador. Habíamos hecho un desarrollo justamente para encontrar esas mismas incógnitas de corrientes de malla, I1, I2 e I3, ¿sí? Y finalmente habíamos hecho un repaso, ¿no es cierto?, de lo que ya habíamos visto en corriente continua, en este caso para aplicar en lo que estamos estudiando ahora de corriente alterna, en lo referente a impedancia de entrada, ¿sí?, e impedancia de transferencia. Y habíamos hecho, creo yo, un par de ejemplos justamente para practicar, ¿no es cierto?, estos métodos de resolución, ¿sí? Habíamos hecho el ejercicio anterior, habíamos hecho el 9.8, el 9.9, ¿sí? Y habíamos determinado justamente, y un tercer ejercicio, ¿sí?, para determinar las distintas corrientes según estos métodos. En resumidas cuentas, a nosotros, a partir de haber hecho este análisis, a nosotros nos van a quedar, en términos generales, ¿no es cierto?, 3 ecuaciones que la vamos a escribir ahora a continuación para que el paso les quede, ¿sí?, en donde I1 va a ser, la voy a encontrar haciendo la suma de 3 elementos, en donde en los numeradores de ambos elementos, ¿sí?, la suma de 3 fracciones, en donde los numeradores de cada una de esas 3 fracciones van a estar justamente las tensiones, ¿sí?, las tensiones B1, B2 y B sub 3, ¿sí? Y en el denominador yo voy a tener, introduciendo estos conceptos de impedancia de entrada y de transferencia, expresiones de este tipo. Ahí vamos a tener en el primer denominador la Z de entrada 1, acá va a aparecer una Z de transferencia 2, 1,
y por acá va a aparecer una Z de transferencia 3, 1. Si yo quisiera averiguar la corriente de malla I sub 2, va a ser, en el mismo, siguiendo el mismo planteamiento, digamos, suma de 3 fracciones, en los numeradores tengo las tensiones de cada una de las posibles presencias en cada una de las mallas, y en los denominadores, fíjense, voy a tener aquí, como estoy averiguando I sub 2, ¿sí? Y el efecto debido a la tensión supuestamente en una malla 1, va a ser índice 1, 2, acá voy a tener una Z de entrada, ¿sí? 2, y acá voy a tener una transferencia, ¿sí? Como estoy analizando la corriente en la malla I sub 2, esto va a ser el efecto correspondiente o la corriente inyectada en el nudo 2 debido a una tensión en otra malla, en la malla 3. Por eso va a ser el subíndice va a ser 3 sobre el nodo 2. Recuerden que siempre acá era la relación causa-efecto. Recuerden que eso ya lo hemos visto. La causa en este caso sería la fuente, la posible fuente en la malla 3, por ejemplo. ¿Sí? Y el efecto que yo estoy analizando tiene que ver con lo que yo estoy buscando. ¿Qué cosa? Estoy buscando la corriente en la malla 2. ¿Sí? Y por último, vamos a escribir por abajo, por acá abajo, lo que sería una posible corriente I sub 3 como suma de 3 elementos, también debido a posibles fuentes que pueda llegar a tener en cada una de las mallas. En este caso, como la corriente 3 es la que yo estoy buscando, si yo tengo una tensión en esa malla 3, y yo busco su impedancia, va a ser la impedancia de que de entrada en esa malla 3. Y todas las demás, ¿sí? La debida a la fuente B sub 2 y la debida a una posible fuente B sub 1 en la malla 1, van a ser todas Z de transferencia. Z de transferencia. Y los subíndices van a ser causa, tensión en la fuente, tensión en la malla 1. Y el efecto de lo que estoy buscando, la corriente en la malla 3. En este caso, como yo voy a analizar cuál es la causa, una posible fuente en la malla 2. ¿Y cuál es el efecto? La corriente, ¿no es cierto?, que podría inyectar esa fuente sobre la malla, 3A. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos entonces cómo voy armando estas ecuaciones? Sí, profe. Buenísimo. Entonces a esta la vamos a recuadrar, ¿sí? Esta la vamos a recuadrar y nos va a servir a nosotros, digamos, por ampliación, podríamos llegar a plantear, si tenemos un circuito de 4 mallas, entonces en forma hipotética, nosotros, y siguiendo la misma línea de razonamiento, vamos a poder encontrar, ¿no es cierto?, las ecuaciones correspondientes. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto, estas ecuaciones de nuevo, ¿para qué me sirven? Para encontrar las corrientes que van a ser las incógnitas de mis circuitos, ¿sí? Cuando yo tenga, así como están planteadas, 3 mallas, corrientes en 3 mallas, desde el punto de vista, fíjense que acá yo ya tengo impedancias de entrada, ¿no es cierto?, juntamente con impedancias de transferencia. Esto es transferencia, esto es transferencia. Esto es transferencia, esto es transferencia, esto es transferencia y esto es transferencia. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula yo puedo aplicar tensiones de entrada y tensiones de transferencia según me pidan para resolver el circuito. Ya vamos a hacer el mismo análisis, pero desde el punto de vista, cuando me pidan resolver un circuito de corriente alterna, ¿sí?, o encontrar las corrientes, ¿sí?, o las tensiones, mejor dicho, tensiones en un determinado
nodo, ¿sí? A partir del planteamiento de lo que ya vimos también como impedancia, más que impedancia, no, como admitancia, ¿sí? Como admitancia de entrada y de transferencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, ¿cuál es el concepto que se maneja desde el punto de vista de cuando ahora hablamos, ya dejamos de hablar de impedancia, como en el caso este que venimos hablando ahora, y comenzamos a hablar de admitancia, y cómo sería el planteamiento, ¿sí? Cómo sería el planteamiento matricial para el caso de que me pidan, por ejemplo, resolver, ¿no es cierto?, circuitos, ¿sí? Resolver un circuito desde el punto de vista no de la impedancia de entrada y transferencia, como vimos, sino de la admitancia de entrada y de la admitancia de transferencia. Esos van a ser los temas que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, admitancia de entrada y admitancia de transferencia. Esos son temas que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cómo comenzamos esto? Para plantear esto, así como dijimos nosotros, aquí, vamos de nuevo. Habiendo hecho estas consideraciones que habíamos puesto por acá arriba, ¿sí? Vamos a poner algo similar acá abajo y vamos a decir lo siguiente. Considerando un circuito genérico de, supongamos, tres, en este caso serían de tres nodos principales, ¿sí? De los cuales voy a tener 1, 2 y 3. Supongamos que sean esos tres circuitos, ¿no es cierto? Esos tres nodos, los que podamos identificar en mi circuito, ¿sí? Y que a uno de ellos, por ejemplo, ¿no es cierto?, a partir del método, de lo que ya vimos como el método, en donde a partir de plantear sobre ese circuito el método de las tensiones, método de las tensiones de nodo, ¿m? Y que en ese método de las tensiones de nodo se acuerdan que siempre hay uno, ¿no es cierto? Uno de los nodos que yo voy a elegir como referencia, ¿se acuerdan? Referencia o tierra. Supongamos que elijamos el nodo 3. ¿Qué pasa sobre los otros dos? Sobre los otros dos, entonces, sobre los nodos, ¿qué voy a aplicar entonces sobre los nodos 1 y 2? Sobre esos nodos, ¿sí? Habiendo elegido el 3 como tierra o referencia 0, ¿sí? Voy a aplicar sobre los nodos 1 y 2. ¿Qué voy a aplicar sobre los nodos 1 y 2? ¿Qué me dice el método de las tensiones de nodo? Voy a aplicar, si ustedes recuerdan, la primera ley de Kirchhoff de las corrientes. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿O hace falta que lo repasemos? Sí, profe, yo sí me acuerdo por lo menos. Bien, 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 bien. Quiere decir entonces que
Profe, si está hablando, no se lo escucha. Disculpen, ¿soy el único que no lo oye el profesor o hay alguien más? No, le tampoco le escucho. Parece que le fue al profe. Perdón, ahí volví. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora sí. Bien. Entonces, habíamos quedado armando las matrices, ¿sí? Correspondientes a haber planteado las condiciones anteriores, el circuito de 3 mallas desde el punto de vista de la admitancia. Habíamos dicho que dentro de la matriz de admitancias, los elementos señalados en verde lo habíamos llamado admitancias pro circuito.
Y el concepto era la sumatoria de las admitancias conectadas a cada uno de los nodos. Mientras que los elementos naranjas se llamaban, si ustedes recuerdan, coadmitancia o admitancias compartidas entre nodos. ¿Sí? De manera tal que si hablamos del elemento I1,2 era la coadmitancia o la admitancia compartida entre los nodos 1 y 2. ¿Sí? En este caso, la coadmitancia es la suma de las admitancias comunes entre los nodos o conectadas entre los nodos 1, 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Eso haciendo un poco repaso de lo que ya vimos anteriormente. ¿Qué pasaba con el caso de las coadmitancias? Eran todas como Negativas, ¿no? exactamente. Negativas, Eran ¿no? todas las naranjitas estas eran negativas. ¿Sí? Bien. Si nosotros a partir de esto desarrollamos, ¿no es cierto?, en función de encontrar, como estamos aplicando el método de las tensiones de nodos, ¿cuál va a ser las incógnitas en este caso? En este caso van a ser justamente las tensiones en cada uno de los nodos. Y lo podemos plantear para encontrar este valor como que a partir de estas expresiones. Era ir reemplazando, ¿sí?, las columnas correspondientes a las corrientes, en este caso para la tensión 1, acá vamos a tener I1, I2, I3, y acá vamos a tener I1, 2, por ahora vamos a poner en forma genérica, ¿sí? No le vamos a poner el signo para no confundirnos, digamos, pero quedaría el desarrollo de esta manera. Aquí el elemento 2, 3, y acá el elemento 3, 3. Y acá me queda esta, por acá, y acá va a ser el determinante de la matriz de admitancias en el denominador. Disculpe, profe. ¿Sí? Las Diga. coadmitancias eran... las coadmitancias eran... Claro, coadmitancia. El co viene de compartidas entre dos nodos, ¿sí? Por eso es de coadmitancia. Si hablas de la coadmitancia 1, 2, es la admitancia, es la suma de las admitancias comunes o compartidas entre los nodos 1 y 2, por ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Versus Sí, profe. 2 de forma análoga va a ser sobre delta I. Acá vamos a dejar todos los elementos de la columna 1 tal cual está en la matriz de admitancias. Y vamos a reemplazar los elementos de la segunda columna por los elementos correspondientes a la matriz de corrientes. Aquí. Y el resto de los elementos me queda tal cual. Y así sucesivamente. Lo mismo podemos hacer para B3 y demás. Ustedes ya lo pueden sacar de esa forma. ¿Sí? Bien. Si nosotros desarrollamos, ¿sí?, estas mismas expresiones de B1, B2 y B3, pero por los elementos de las columnas que contienen a las corrientes, ¿sí?, desarrollándolo en esos términos, ¿qué me van a aparecer? Me van a aparecer las siguientes expresiones. Sub 1, determinante, ¿sí?, del elemento 1, 1 en delta I, más la corriente I sub 2 por la fracción correspondiente al determinante del elemento 2, 1 en delta I, más la I sub 3, ¿sí?, la I sub 3 por el determinante del elemento 3, 1 en delta I. P sub 2, I sub 1, el determinante del elemento, en este caso va a ser el 1, 2 en delta I, más. Esto es, bueno, desarrollo matemático que sale de las fórmulas anteriores, ¿no es cierto? Simplemente los vamos a colocar porque vale la misma consideración de lo que hicimos cuando planteamos el caso de las impedancias. Hicimos un desarrollo similar, ¿no es cierto? Finalmente, I sub 3 me queda I sub 1, delta, 1, 3 en delta I, más I sub 2, delta, 2, 3 en delta I, más la I sub 3, 3, 3 en delta I. Bien.
Hasta acá nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, el desarrollo muy similar, como dijimos, que habíamos visto en su momento para lo que fue en aquel momento, la vez pasada, la clase pasada, en el caso de desarrollo en función de las impedancias. En este caso lo tenemos planteado, ¿no es cierto?, en función de las admitancias de, Y, ¿sí? Ahora sí, hecho esto, nosotros estamos en condiciones de definir admitancia de entrada desde esto, desde el punto de vista de la admitancia. Admitancia de entrada. Entonces, para considerar esto de la admitancia de entrada, yo tengo que tener en cuenta qué cosa. Lo siguiente. Un nodo, como en este caso, según el análisis que estamos haciendo, nosotros hemos partido de un circuito de 3 nodos principales, vamos a considerar que este circuito, por ejemplo, tiene un nodo 1 por acá, ¿sí? Y que ese nodo 1 sea la entrada a un circuito pasivo, que yo voy a tener por acá. Recuerden el concepto de pasivo, era un circuito, ¿qué características tiene que tener un circuito para que sea pasivo? ¿Recuerdan eso? Que no posee una fuente. Que en términos generales va a ser un circuito, claro, que va a estar compuesto por tantos elementos como se me ocurran desde el punto de vista de la corriente alterna. Recuerden que podemos tener resistencia, puedo tener inductores, puedo tener capacitores y demás, pero que no tengo en ese circuito ninguna fuente. Habíamos hecho el parangón, si ustedes recuerdan, con lo que sería el caso de un control de un televisor, salvando la fuente en este caso, ¿no? En el caso del control del televisor, si nosotros le sacamos la tapita que está en la parte posterior y le sacamos la fuente de la batería, todo lo que me queda adentro conectado con esos terminales donde van justamente conectadas, digamos, las chapitas puesta la batería o la pila, todo lo que va conectado hacia el lado interno es un circuito electrónico que de alguna manera cumple con estos requisitos de circuito pasivo, porque a un control remoto decíamos que si yo le saco la fuente o la pila, ese circuito deja de funcionar, no tiene posibilidades de funcionar por sí mismo. En este caso, haríamos esa misma consideración con la salvedad de que, como estamos analizando desde el punto de vista de corriente alterna, ¿no es cierto? Pues bien, lo tenemos que tener justamente en cuenta, ¿sí? Entonces, sea un nodo 1 de entrada a un circuito pasivo en donde está ingresando en el momento del análisis una corriente I1, ¿sí? A este circuito entonces vemos que si al otro borne de entrada lo conecto a tierra, ¿sí? Se supone que por acá va a salir la corriente I1, ¿sí? En este caso, como no hay ninguna otra fuente, por definición de circuito pasivo justamente, ¿sí? Por definición, yo voy a tener que admitancia de entrada, en este caso, la admitancia de entrada al nodo 1, por aplicación de la ley de Ohm, va a ser I1 sobre B1, siendo B1 la diferencia de potencial que me va a aparecer, ¿no es cierto?, entre los dos bornes de entrada de este circuito pasivo, ¿sí?, al circular la corriente I1. ¿Sí? De manera tal que si B1 es I1 por delta I sobre delta 1,1 en delta I, delta 1,1 en delta I, yo puedo decir directamente a partir de esta expresión que es directamente la tensión B1, ¿sí? Va a ser, aquí en esta fórmula completando, es delta I sobre delta 1. La admitancia de entrada, entonces, se define como el cociente entre la intensidad de corriente que está ingresando a un nodo, procedente de una fuente, en este caso una fuente única. Se supone que acá viene conectada una fuente de tensión y demás, que no está dibujada en el circuito, pero
solo I1 puede existir con una fuente externa a ese circuito pasivo. Entonces, en ese caso, la tensión, digamos, esa fuente provoca una tensión I sub 1 y obviamente acá yo tengo la tensión presente entre bornes V sub 1. ¿Sí? Luego, la relación entre ambas, I sub 1 sobre V sub 1, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿sí? Lo puedo obtener, ¿sí? A partir del cociente de dos determinantes. ¿Sí? En el numerador va a ser el determinante de admitancias de ese circuito, ¿sí? Dividido en el elemento determinante 1, 1. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, ¿sí? Como hay una única fuente que es la que está entregando esto, que es V sub 1, y lo demás es un circuito pasivo, es simple y sencillo de interpretar a partir, ¿no es cierto?, de considerar estas fórmulas que acabamos de poner, ¿sí? Y eso desde el punto de vista de admitancia de entrada. Y desde el punto de vista de admitancia de transferencia, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las consideraciones para el caso este de la admitancia de transferencia? ¿Sí? En este caso, lo que vamos a tener en cuenta para desarrollar este concepto, va a ser una entrada, ¿sí?, a un circuito que puede ser pasivo, ¿sí?, o lo vamos a generalizar aún más activo, de manera tal que yo lo pueda pasivar anulando toda y cada una de sus fuentes internas. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la clase pasada, no? Sea entonces el nodo R la entrada de una corriente, en este caso genérica, una I sub R, en donde la I sub R, el punto de salida, sea justamente por el otro borne, ¿sí? Por acá completamos el circuito internamente, poniéndolo por acá a tierra, ¿sí? Y sea acá a la salida, ¿sí? Sea a la salida, otro nodo, que lo vamos a llamar S, que puede tener distintas ramificaciones. De manera tal que, por ejemplo, si se me cierra por acá, ¿sí?, va a ser la tensión en la última malla, ¿sí? Y la voy a llamar, en este caso, V sub S. De esta manera, una corriente que circula, esta corriente que circula por un nodo, en este caso a la entrada, o una malla distinta, podríamos decir, en un nodo distinto, ¿sí?, da lugar a tensiones en otro nodo, ¿sí?, en otro nodo distinto, en función de la fuente que yo esté considerando, ¿sí? Entonces, aquí, en este caso, aparece el concepto de la I, que la voy a llamar ahora de transferencia. ¿Por qué de transferencia? ¿Sí? Porque hay una causa fuente en el nodo R, fuente que está conectada aquí en el nodo R, inyectando corriente al nodo R, y el efecto es, lo que yo quiero averiguar es la corriente, o mejor dicho, la tensión en este caso, para ser más preciso, la tensión en el nodo S, en otro nodo distinto, ¿no es cierto?, al cual está conectada la fuente en ese momento. Por definición, es IR sobre BS. Y de transferencia, esto lo hacemos rapidito porque ya vamos a hacer una práctica, ¿sí?, sobre esto. IR sobre BS, y a su vez lo puedo encontrar como delta I sobre el elemento delta RS. En términos generales, nosotros podemos escribir unas expresiones similares a las que hicimos, ¿no es cierto?, para el caso de
el análisis del circuito desde el punto de vista de impedancias de entrada y transferencia, nosotros podemos escribir unas ecuaciones similares que nos van a permitir resolver circuitos, ¿sí?, bajo el concepto de admitancias de entrada y transferencia, y que van a responder a las siguientes expresiones. Profe, B sub 1 va a ser, profe, una pregunta. diga, ¿Esta es una ley general ¿Esta o es es una ley solamente general para o es solamente para el circuito de tres nodos principales? de tres nodos principales? no, lo Disculpe, podemos profe. ampliar. Disculpe, profe. Sí, Perdón que lo interrumpa, pero Perdón no que se lo entiende lo que dice ninguno pero de no nosotros se porque se entiende lo repite que los 2 dice segundos de nosotros porque se repite los 2 segundos. porque se repite, perdón. Todo lo que decimos se escucha 2 veces. O sea, se vuelve a escuchar. Todo lo que decimos se escucha 2 veces. O sea, se vuelve a escuchar ahí. Ay, no me digas, se está complicando entonces Sí. el audio. Ah, Será pensé que era la nosotros, única. cuando hablo yo, Ah, Pero pensé que con era la nosotros única. Yo creo que es por la grabación, se me Me- hace. Yo creo que es por la grabación, se me hace. será por la grabación, quieren que probemos, desactivo y probamos, si no, vemos, me desconecto y vuelvo a entrar. Te consulto, ¿es cuando hablo yo, es como que me escuchan con eco, digamos, algo así? No. No, Todos profe, excepto usted no. usted. No, Todos profe, excepto usted no. usted. Bien, cuando habla alguno de ustedes, digamos, Claro, ¿sí? Bien. claro. Bueno, ¿cómo quieren que hagamos? ¿Quieren que desactive y probemos de la grabación? ¿Será eso? Páusela y probemos. Páusela y A probemos. ver, veamos. Detengo la grabación y probamos.